Mi hijo dijo. Por fin, nos repartiremos los 8 millones de mamá. Y todos se rieron. Ese fue el momento en que abrí la puerta de golpe y entré. El aire de la oficina del abogado, el señor Velasco, se quedó chato. Un silencio rígido e incómodo, como el que cae en una iglesia cuando a alguien se le resbala un libro de himnos. Javier, mi primogénito, se puso pálido, luego con manchas, como si hubiera tragado algo que no debía. A su lado, mi nuera, Carmen, agarró su caro bolso como si pudiera protegerla. Los otros se quedaron boquiabiertos. Veo que no se me esperaba, dije despacio, dejando que mi bastón golpeara el suelo de madera mientras me acercaba. Buenas tardes. El abogado, el señor Velasco, todavía con el mismo bigote que llevaba en 1984, se levantó tan rápido que casi tiró su vaso de agua. Señora de la Vega, nosotros pensábamos. Sí, pensaban que estaba muerta. Eso rompió el silencio. Carmen tosió. Alguien murmuró. Jesús. Y Javier se levantó a medias de su silla. Mamá, siéntate. No levanté la voz. No tenía por qué hacerlo. Entregué al señor Velasco un sobre grande. Este es el testamento actualizado, firmado, notariado, archivado. Confío en que descarte la versión que estaba a punto de leer en voz alta. Sus manos temblaron al tomarlo. Esto es sumamente inusual. Miré alrededor de la sala a las caras que justo hacía un momento planeaban la distribución del trabajo de toda mi vida, como si fueran regalitos de fiesta. No se había derramado ni una sola lágrima, ni un solo momento de silencio por la mujer que pensaban que habían enterrado 2 días antes. Y eso era solo el principio. 2 semanas antes, estaba acostada en una cama estrecha, en la clínica de rehabilitación El Almendro, mirando las manchas de humedad del techo y preguntándome cuánto tiempo aguantaría. Un derrame cerebral, dijo el médico. Leve, pero suficiente para asustarles. Tenía el habla arrastrada. Mi pierna derecha no se movía del todo bien. Tenía 78 años, y por primera vez sentía cada uno de ellos. Javier había sentido solemnemente junto a mi cama ese día. Le dijo al personal que él se encargaría de todo. Descansa un poco, mamá, había dicho. No te preocupes por nada. No me preocupé. No al principio. Pensé que tenía tiempo. Pensé que tenía familia. Pero fue la enfermera, Elena, una mujer de ojos vivos y manos suaves, quien me dio la primera pista. Una mañana, mientras me ajustaba las almohadas, dijo: Su hijo ha estado llamando mucho. No pregunta cómo está usted, solo logística, cosas de propiedades. Debe tener una casa bonita. Algo hizo clic dentro de mí. Esa tarde, pedí mi bolso, el que habían dejado en el armario. Mi teléfono seguía dentro, intacto. También mis tarjetas de banco, pero mi llavero había desaparecido. Ni llave de casa, ni llave de caja fuerte, nada. Le pedí a Elena que cerrara la puerta con llave. Luego llamé a Velasco. ¿Hay alguien intentando acceder a mi patrimonio?, pregunté. Una pausa. Luego demasiado cauteloso. ¿Por qué pregunta? Señora de la Vega. Eso me dijo todo. Javier había estado preparándose. Carmen, sin duda, también. Probablemente ya habían redactado discursos, quizás incluso folletos para el fondo benéfico que establecerían a mi nombre. Los hijos afligidos de una matriarca discretamente rica. Qué noble. Me habían subestimado. Podría haber estado débil, pero no era estúpida. Todavía no. Nunca. El Nuevo Testamento era breve, limpio. Lo había reescrito con un abogado diferente. Uno que no conocía a mi familia. Uno que no me miraba como si ya me hubiera ido. No le dejé nada a Javier ni a Carmen. Nada a mi hijo menor, Daniel, que no me había llamado en 3 meses. Nada a la nieta que solo me enviaba mensajes cuando necesitaba dinero para la matrícula. El dinero iría a un fideicomiso, uno que yo gestionaría mientras viviera, y después de eso financiaría viviendas y ayuda legal para mujeres mayores desechadas por sus familias. Mujeres como yo, como tantas que había conocido en El Almendro. Le di una copia a Elena. Le dije que la guardara si me pasaba algo, y luego salí de ese lugar, en contra de todas las recomendaciones de Alta, y tomé un taxi directamente a la oficina de Velasco. Así es como terminé en esa sala de conferencias, viendo a mi familia retorcerse. Así es como empieza la verdadera historia. La cama en El Almendro era estrecha, firme
y olía ligeramente a lejía y a saquitos de lavanda. Cada mañana comenzaba igual. Luces fluorescentes en el techo, un golpe en la puerta, el traqueteo de una bandeja de comida. No tenía hambre. Nunca tenía hambre. Mi apetito se había ido con la fuerza de mi mano derecha y la agudeza de mi ojo izquierdo. Lo que quedaba era observación y silencio. El personal pensaba que dormía mucho. En verdad, observaba. El pasillo fuera de mi puerta estaba revestido de linóleo pulido y cortinas a medio correr. Algunos residentes gritaban, otros murmuraban. Escuchaba el arrastrar de los zapatos de las enfermeras, el zumbido de la luz fluorescente, los murmullos de las hijas que venían una vez al mes, los hijos que hablaban con voz cortante. Javier me había traído aquí 3 días después del derrame. Había dicho que era para mi recuperación, que esta era la mejor instalación del Estado, que el seguro cubriría la mayor parte. Asentí. ¿Qué más podía hacer? Tenía la lengua torpe entonces y poco equilibrio, pero recuerdo el viaje a El Almendro. Cómo había hablado con el aire de un hombre que completa una tarea necesaria. No cruel, solo distante. Carmen no vino. Ocupada con el cierre de la cabaña, había explicado. Te envía cariño. No lo hacía. Pasaba mis días en la cama y en un sillón gastado cerca de la ventana. Decían que el movimiento volvería lentamente. No les creí. O tal vez sí, pero no me importaba. Lo que me asustaba más no era la debilidad. Era lo rápido que había desaparecido. El teléfono apenas sonaba. Daniel me envió un mensaje una vez. ¿Cómo te sientes? Sin puntuación, sin seguimiento. Mi nieta Sara publicó una foto con un pie de foto, visitando a la abuela después de su pequeño derrame. Sigue siendo una reina. Yo no estaba en la foto, solo la orquídea del vestíbulo y su café con leche. Nadie preguntó qué quería, qué temía, qué recordaba. Todos pensaban que me estaba apagando. Elena, la enfermera, fue la primera que me habló como si todavía existiera. Está usted más lúcida que la mayoría en este lugar, dijo una mañana, ayudándome a subir a una silla de ruedas. He visto a los otros. Usted no es como ellos. No dije nada. Ella me miró un rato. Luego añadió, pero su hijo, él no parece darse cuenta de eso. Gire la cabeza hacia ella. Llama a la recepción cada 2 días. Continuó. Quiere novedades, pero no las que importan. No pregunta cómo durmió o si ha tenido visitas. Solo, ya sabe, cómo van las cosas. Seguro, plazos de alta, cosas de bienes. Lo dijo en voz baja, como si no estuviera segura de si debía hacerlo. Más tarde ese día, pedí mi bolso. Elena lo buscó en la taquilla y lo puso sobre mi regazo. Lo abrí lentamente. Me temblaban las manos, no por nervios, sino por la recuperación. Dentro estaba mi teléfono, mi cartera, pero el llavero había desaparecido. La miré. ¿Le falta algo? Sí. Ella dudó. Encontré esto en el bolsillo de su chaqueta, dijo, metiendo la mano en su uniforme y sacando una única llave de latón con una etiqueta roja. Pensé que podría ser importante. Era la llave de mi caja de seguridad bancaria. No una llave de casa, ni de coche, solo esa. Una pequeña llave de latón, ignorada porque no habría nada que pudieran vender. La escondí debajo del forro de mi almohada y miré el techo toda la noche. Ese fue el momento en que algo cambió. A la mañana siguiente, le pedí a Elena que cerrara la puerta. ¿Me puede ayudar a hacer una llamada telefónica?, pregunté. Privada. Ella no dudó. Trajo el inalámbrico. Marcó por mí. Luego lo puso en mi mano y salió. Llamé a la oficina de Velasco. Hablé con su asistente. ¿Hay alguien accediendo a mis documentos?, pregunté. Una pausa. Lo siento, señora de la Vega, pero no puedo divulgar. Esta es mi propiedad legal. Estoy preguntando si alguien ha solicitado o actualizado mi testamento. Otra pausa. Luego, el sonido de un teclado tecleando. Veo que hubo una solicitud el viernes pasado. Su hijo solicitó una copia certificada del último testamento ejecutado. Fue enviada a su correo electrónico. Dije gracias y colgué. Esa noche, hice otra llamada. No a Velasco. A un nombre que Elena me dio. Una abogada más joven. Alguien fuera de la red de la familia. Quiero redactar un nuevo testamento, dije. Inmediatamente, en silencio. Ella no preguntó por qué, solo me dio una dirección y dijo,
Voy a ir a donde esté usted. Pasé la noche haciendo listas. No de bienes, sino de personas que me habían amado, que me habían utilizado, que me habían visitado en el hospital cuando me rompí la cadera hace 10 años, que se habían reído cuando confundí sus cumpleaños, que me habían recordado, y quién no. Por la mañana, estaba lista. No por venganza, no creo en la venganza, sino por claridad, por el dolor que surge cuando te das cuenta de que criaste hijos que te ven como una cartera con latido, que se rían de mi dinero, que piensen que estoy acabada. Yo apenas estaba empezando. Las mañanas en el almendro tenían un ritmo, y una vez que lo aprendí, empecé a usarlo. Las primeras rondas, el carro de medicamentos, el suave zumbido del televisor del desayuno en el salón. El personal pensaba que yo era solo otra mente que se apagaba en una silla. Bien. Que pensaran eso. Elena se dio cuenta, por supuesto. Me observaba con una especie de respeto cansado, como si supiera que algo dentro de mí se estaba agudizando en lugar de apagarse. La cuarta mañana, me llevó en silla de ruedas a la sala de terapia, mientras los demás veían un concurso o dormitaban en sus sillones. Le pregunté en voz baja: «¿Tiene un minuto?». Ella asintió y me acercó a la ventana. Lejos de los demás. Señalé mi regazo donde reposaba un cuaderno. Había escrito preguntas en letras de molde. Mi mano derecha todavía temblaba demasiado para escribir con pulcritud. Pero las palabras eran claras. La primera página decía: «¿Qué preguntó mi hijo cuando llamó?». Elena frunció el ceño. «¿Está segura de que quiere saberlo?». No asentí. Solo la miré. Suspiró y se apoyó en el alféizar. Los primeros 2 días. Preguntó por sus constantes vitales. La recuperación del derrame. El plazo. Luego empezó a preguntar cosas diferentes. Las enumeró con los dedos. Si tenía claridad mental, si estaba firmando algo, si recordaba cosas. Luego preguntó si alguien tenía un poder notarial médico archivado, y si los médicos pensaban que usted podía volver a casa. Miré por la ventana. La última vez que llamó, añadió. Preguntó si había tenido caídas recientes o episodios de confusión. Le dije que no, porque no lo sabía. Pasé a la página siguiente de mi cuaderno. «¿Vino a visitar?». «No», dijo ella, «ni una sola vez». Ella no preguntó por qué estaba tomando notas. No comentó el hecho de que cada nombre que escribí tenía un círculo rojo o una línea tachada. Solo dijo: «¿Quiere ayuda para llamar a alguien?». «Ya lo hice», dije en voz baja. Ese fue el día que vino la nueva abogada. Su nombre era Laura. No podía tener más de 35 años, pero no me habló como si fuera frágil. Llevaba zapatos planos, un bolso de lona y ojos que no se inmutaban. Nos sentamos en el salón de visitas vacío. Le pedí a Elena que se quedara con nosotros. Ella no habló, pero se sentó a mi lado, con los brazos cruzados, su presencia sólida y tranquila. Laura desplegó los formularios. «Haremos un nuevo testamento notariado aquí mismo». Traje un notario móvil. «Necesitará un testigo». Elena levantó la mano. «Yo seré su testigo». Miré a Laura. «Lo quiero hermético. Quiero que si alguien intenta impugnarlo, se rompa los dientes». Laura no parpadeó. «Lo registraremos digitalmente. Encriptaremos el archivo. Copias en papel en una bóveda ignífuga. Presentaré una carta en el registro indicando que todos los documentos anteriores son nulos». Asentí. «¿Y a quién vamos a desheredar?». Preguntó como si fuera algo ordinario. Le entregué el papel. «Javier, Daniel, Sara, Carmen. Lo impugnarán», dije. Laura sonrió. «Que lo intenten. He visto cosas peores». «¿Y quién se queda el patrimonio?», preguntó. Saqué una segunda hoja. Solo un nombre. Elena la miró, pero no dijo nada. Laura la leyó. Luego me miró. «Un fideicomiso». «Sí», dije. «No solo para ella. Para mujeres como ella, personal, jubiladas, cuidadoras, mujeres que no tienen a nadie que las cuide». «¿Quiere regalarlo todo?», preguntó suavemente. «No», dije. «Quiero darlo donde importa». Llegó el notario. Firmamos. La abogada empacó su bolso. Elena me llevó de vuelta a mi habitación en silencio. En la puerta, me detuve. «Gracias», dije. Ella me miró. «No debería tener que hacer esto sola». Sonreí, una cosa delgada y cansada.
No lo estoy. Y no lo estaba. Ya no. Esa noche, dormí por primera vez en semanas. Dormí de verdad, sin pastillas, sin miedo. No soñé. No lo necesitaba. A la mañana siguiente, Javier volvió a llamar. Le pedí a Elena que lo pusiera en altavoz. Hola, soy Elena de El Almendro, dijo. ¿Algún cambio en su estado mental?, preguntó Javier. Está alerta, dijo Elena, mirándome. Perfectamente lúcida. Javier sonó molesto. Sigue hablando de querer ir a casa. Ella no ha dicho eso, replicó Elena con suavidad. Bueno, no la anime, dijo. Hemos empezado a preparar la casa para el mercado. No es seguro que esté sola. Colgó antes de que ella pudiera responder. Me senté allí escuchando el silencio que siguió. Están vendiendo mi casa, dije. La mandíbula de Elena se apretó. Lo están intentando. Esa tarde, volví a llamar a Laura. Necesito irme del Almendro, dije. Necesito entrar en esa sala y ser el fantasma que no esperaban. Ella no dijo nada por un momento. Entonces, ¿cuándo? Miré el calendario. Una semana. Dije. Que se sientan cómodos. Cerré la llamada y cogí mi cuaderno. Todavía quedaba una última entrada por escribir. La carta llegó doblada en 3, en un sobre blanco sin remitente. Tenía el olor rancio de algo que se ha manipulado demasiadas veces. Elena me la trajo durante el almuerzo, deslizándola bajo mi bandeja con un silencioso. Esto llegó para usted. Reconocí la letra antes incluso de desdoblarla. La asistente de Velasco, pequeña, cursiva, nítida, era una copia de cortesía. Un resumen de los documentos del patrimonio que Javier había solicitado. 5 páginas. Un desglose de bienes, propiedades, saldos de cuentas, todo titulado bajo Patrimonio de Ivonne A. de la Vega, planificación preliminar de herencia. Mi nombre como si ya estuviera muerta. Lo leí despacio. La página 1 enumeraba la casa tasada en 7 millones. A la página 2. 3 cuentas que sumaban poco menos de 6 millones. Página 3. Inversiones fiduciarias, valores, dividendos. Página 4. Una nota a pie de página que indicaba que Javier y Daniel habían firmado renuncias preliminares a procedimientos legales supeditadas a la incapacidad o muerte materna. Habían preparado el terreno con cuidado, en silencio, como buenos herederos con abogados caros. Pasé a la última página. Notas en el margen. Testamento probablemente sin impugnar. Carece de capacidad. Me quedé muy quieta. Esa última frase no era solo descuidada. Era cruel. Como si mi mente, mis recuerdos, mi voluntad, ya se hubieran evaporado. Elena estaba a mi lado, observando mis manos. Está bien. La miré. ¿Sabe lo que significa testamento sin impugnar? Ella asintió. Sí. Sonreí con una delgadez. Entonces sabrá que no voy a pasar por eso. Esa tarde le pedí a Elena mi abrigo gris y el bolso que había escondido detrás de la cómoda, el que tenía mi chequera, pasaporte y la copia final de mi Nuevo Testamento. Necesito ir a casa, le dije, solo para una visita. Ella levantó una ceja. Segura de que está lista. Miré mis manos. Estaban más firmes ahora. Podía caminar despacio con el bastón. Mi habla había vuelto. Mi voz se sentía mía de nuevo. No estoy segura de haberme ido alguna vez. Ella me llevó en coche. No había vuelto a la casa desde el derrame. Se veía diferente. Los setos delanteros estaban podados demasiado cortos. Las rosas se habían ido. Un cartel de seguridad que no reconocí se alzaba en el jardín. Parece una reventa, murmuró Elena. Usé mi vieja llave, la que no sabían que tenía. La puerta se abrió. El aire dentro era agudo, desconocido. El perfume de Carmen, limpiador de limón, algo metálico. Los muebles habían cambiado. Mi sillón de terciopelo se había ido. También la porcelana azul del aparador. En su lugar, grises elegantes, cromo pulido, vidrio frío. Ya no era mi casa. No de verdad. No nos demoramos. Elena caminó conmigo por el pasillo hasta lo que solía ser mi dormitorio. La cama había sido desvestida. Cajas apiladas en la esquina. Vi una etiqueta en una. Artículos del patrimonio para revisar. Otra. Donación o descarte. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. En la mesita de noche,
La fotografía de mi madre todavía estaba allí. De alguna manera, todavía no la habían tirado. La cogí, limpié el polvo del cristal. Elena no dijo nada. Esperó. Finalmente, me giré hacia ella. Hemos terminado aquí. Ella me ayudó a salir al coche. No volvimos a hablar hasta que llegamos a El Almendro. En mi habitación, me preguntó, ¿quiere que traiga algo de la casa? Negué con la cabeza. Pueden quedarse con los muebles, pero quiero esa caja de archivos del armario del ático, la que está marcada como legal. Ella asintió. La conseguiré. Me senté en mi silla junto a la ventana esa noche, observando las luces parpadear en el pasillo. La asistente de Velasco pensó que me faltaba capacidad. Mi hijo pensó que estaba guardada a salvo, pero yo no había terminado. Ellos estaban planeando la lectura del testamento, y yo estaba planeando mi entrada. Antes de que lo llamaran un patrimonio, era solo una lavandería en la Sexta y el Trébol, una lavadora, 2 secadoras y una caja fuerte con monedas con la que dormía debajo de mi cama. Eso fue en 1973. Javier tenía 8 años. Daniel todavía usaba pañales. A mi esposo, Luis, acababan de despedirlo de la planta siderúrgica. Y la indemnización se había ido en 2 meses. Nos quedaban $300. Tomé 200. Y alquilé el viejo local que solía ser un reparador de zapatos. Nadie pensó que funcionaría. Luis lo llamó. Algo para mantenerte ocupada. Pero yo sabía lo que estaba haciendo. Había trabajado en el mostrador de la lavandería de un hotel cuando tenía 16 años. Sabía que la gente siempre necesitaba ropa limpia, especialmente cuando no tenían tiempo de hacerlo ellos mismos. Los primeros 2 años, trabajé 16 horas al día, perdí peso, me perdí recitales, quemé cada cena que intenté hacer. Aprendí a reparar una correa rota en una lavadora que funcionaba con monedas, usando nada más que un cuchillo de mantequilla y una oración. Luis finalmente volvió al trabajo. Y luego, un año después, no volvió a casa. Un ataque al corazón al volante, muerto antes de que llegara la ambulancia. La mañana después del funeral, abrí la lavandería a las 6 a.m., como siempre. Javier se sentó detrás del mostrador ese día, con las piernas colgando del taburete. ¿Seguimos siendo pobres ahora?, preguntó. No, le dije, estamos ocupados. Ocupada fue como sobreviví. Para cuando Javier se graduó de la escuela secundaria, había abierto un segundo local, luego un tercero. Compré lavadoras a granel de una fábrica que cerraba en el norte. Las transporté yo misma en un camión alquilado porque nadie quería darle un préstamo comercial a una viuda de mediana edad. La gente asumía que Luis me había dejado dinero. No lo había hecho. La gente asumía que mis hijos ayudaban. No lo hicieron. No porque fueran malos, solo porque nunca se lo pedí. Creí tontamente que si yo me encargaba del dinero, ellos se encargarían del amor. En cambio, crié a 2 hombres que creían que el éxito era sin esfuerzo porque yo hice que pareciera así. Para cuando cumplí 60 años, tenía una cadena de 6 lavanderías. Y no eran glamurosas, solo limpias, fiables, asequibles. Me daban $700,000 al año, y nadie lo sabía excepto mi contable. Los chicos nunca preguntaron. Vieron la casa, el coche, los cheques de cumpleaños, pero nunca preguntaron de dónde venía. Javier asumió que el seguro de Luis había sido generoso. Daniel dijo una vez, debe ser agradable sentarse sobre todo ese dinero del trabajo de papá. No los corregí. Es extraño cómo el orgullo se retuerce, cómo puede convertirse en silencio. La parte más difícil no fue el trabajo. Fueron las festividades. Ver a Carmen abrir un collar que yo había pagado mientras le daba las gracias a Javier. Escuchar a Daniel hablar de legado como si el dinero hubiera crecido en algún árbol familiar. Una Navidad. Ofrecí pagar el primer año de matrícula universitaria de Sara. Javier dijo, es generoso, mamá, pero hagámoslo anónimo. No queremos que se confunda sobre de dónde viene el apoyo. Sonreí. No dije nada. Ese fue el comienzo de mi desaparición. Silenciosa, educada, conveniente, hasta ahora. Ahora recordarían de dónde venía el dinero, dónde vivía el esfuerzo, dónde realmente comenzó el legado, no en una cuenta bancaria, en una trastienda con pelusas en las esquinas, rollos de monedas apilados en un cajón y una mujer que nunca dejó de moverse.
Luis tenía manos que siempre estaban cálidas. Eso es lo primero que recuerdo, no su voz, no su risa, sus manos, la forma en que se sentían contra mi espalda cuando bailábamos en ferias del condado, la forma en que sostenían a nuestros hijos después de sus primeras fiebres, la forma en que no temblaban incluso cuando él sabía que se acercaba el despido. Nos conocimos en un picnic de la iglesia en 1959. Yo tenía 21 años. Él tenía 26 y ya trabajaba en la línea de la fábrica. Me trajo limonada. Dijo que mi vestido era del color de los melocotones, y preguntó si quería irme temprano. No quería, pero dije que sí de todos modos. Nos casamos 6 meses después. No era poético, pero era leal. Lo arreglaba todo. Tuberías que goteaban, cochecitos rotos, puertas que chirriaban. Si yo suspiraba demasiado por algo, él ya estaba en el garaje buscando herramientas. Lo amaba por eso, por sus silencios, por cómo nunca levantaba la voz. Incluso cuando Javier estrelló la bicicleta, incluso cuando lloré por las facturas, éramos buenos juntos. No llamativos, no románticos de la manera que la gente espera ahora, pero estables. Les construyó a los chicos una casa en el árbol con paletas viejas. Me enseñó a leer un balance, antes de que yo pensara en tener un negocio. Cuando perdió su trabajo, no se asustó. Preparó una cafetera y me dijo: estaremos bien. Solo es un desvío. No sabíamos entonces que ese desvío significaba que nunca volvería a trabajar. El ataque al corazón fue rápido. Un minuto estaba conduciendo a casa después de un trabajo secundario, irónicamente, entregando lavadoras. Al siguiente, recibía una llamada de la oficina del sheriff. Recuerdo haber fregado los suelos esa noche. No lloré. No hasta la mañana siguiente, cuando Daniel preguntó: «¿Papá viene a desayunar?», y tuve que decir que no. Luis tenía 38 años, yo tenía 33, y de repente estaba sola con 2 hijos, deudas, y sin saber qué hacer a continuación. La idea de la lavandería no nació de la ambición. Nació de las matemáticas. Teníamos suficiente para las facturas de un mes, tal vez 2. Recordé que Luis dijo una vez: «La gente siempre necesita calcetines, limpios». Eso se me quedó grabado, así que abrí ese primer local, y cada vez que quería rendirme, recordaba sus manos, la forma en que trabajaban sin quejarse, la forma en que me daban seguridad, cuando dudaba de mí misma, cuando obtuve mi primer beneficio real, no solo para salir adelante, sino para ganar de verdad. Fui al cementerio y me senté junto a su lápida. Le conté todo. Cómo arreglé la máquina rota con unos alicates. Cómo la señora Ramos de la manzana de abajo traía su ropa todos los miércoles. Cómo lo extrañaba más cuando los chicos peleaban, y yo no sabía quién tenía razón. Ese se convirtió en mi ritual. Cada hito se lo contaba a Luis, cada temporada de impuestos, cada expansión. Le conté sobre la boda de Javier, sobre el nacimiento de Sara, sobre lo silenciosa que se había vuelto la casa una vez que los chicos se mudaron. Y le conté, cuando lo vendí todo, la cadena, los edificios, las máquinas, cómo el agente lo llamó una cartera sorprendente, cómo el director del banco me ofreció champán. Esa noche, me senté en el banco cerca de la tumba de Luis con el cheque doblado en mi bolsillo. Le dije que lo hice, que los chicos estaban cuidados, que tal vez ahora podría descansar un poco, pero nunca le dije cómo cambiaron, cómo empezaron a tratarme como una formalidad, una línea en el árbol genealógico, una mujer tranquila que no necesitaba ser incluida, solo mencionada. Tal vez pensé que si no lo decía en voz alta, no sería real. Tal vez esperaba que recordaran las manos de su padre, pero no lo hicieron. Y ahora nunca lo harán. La mujer que esperaba en el jardín del almendro llevaba un abrigo verde demasiado elegante para este lugar. Se sentó en el banco bajo el cornejo, un tobillo cruzado sobre el otro, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando doblé la curva del sendero, se puso de pie lentamente, cuidadosa con sus rodillas. «Isabel de la Vega», dijo, sonriendo. «Sigue siendo más alta que yo, veo». No había visto a Nuria Gómez en casi 20 años. Solíamos reunirnos para almorzar una vez al mes cuando los chicos todavía eran niños, y ambas teníamos caderas que no crujían al levantarnos. Me abrazó como si nos hubiéramos visto la semana pasada. Olía ligeramente a agua de rosas y a sábanas secas. Lo había echado de menos. «¿Estás bien?», dije, sentándome a su lado. «Pareces un desastre», respondió ella.
tan alegre como siempre, pero erguida, lo cual en este lugar es ganar. Nos sentamos en silencio un rato. El viento traía el sonido de la televisión de alguien a través de la ventana abierta del salón. Un concurso, creo. Zumbadores y aplausos forzados. Me enteré del derrame, dijo Nuria suavemente. Por Carlos. Todavía lleva la contabilidad de la floristería. Estoy bien ahora. Claro, me dio un codazo en el brazo. Ya estás tramando algo. Puedo verlo en tu cara. No lo negué. Me estudió por un momento. Pensaron que te tenían, ¿verdad? La miré. Los tuyos lo intentaron. Ella se rió, no amargamente, sino con la facilidad de alguien que ya se había tragado esa verdad y la había digerido. Oh, cariño, hace años, justo después de que Carlos falleciera, mi hijo menor preguntó si había considerado mudarme a un espacio más manejable. Dijo que ayudaría a gestionar la venta. Se ofreció a mantener la escritura en la familia. ¿Y lo hiciste? No. Se recostó. Moví la escritura a un fideicomiso a mi nombre. Nombré a mi nieta Cora como cofideicomisaria. Me salté todo el circo del poder notarial. Asentí lentamente. Nunca me lo dijiste. Bueno, estabas muy ocupada en ese entonces. Construyendo lavanderías, arreglando correas de lavadoras, criando hombres. Ambas nos reímos entre dientes. Aunque el sonido tenía aristas. Dolió. Pregunté en voz baja. Tomar esa decisión. No. Lo que dolió fue darme cuenta de que tenía que hacerlo. Ella me miró. Siempre diste demasiado, Isabel. Incluso en el grupo de la iglesia, horneabas suficiente para 20 cuando solo te pidieron 6. Sonreí débilmente. Nunca dijiste eso. No estabas lista para oírlo. Sacó una foto de su bolso, una pequeña instantánea deshilachada por los bordes. Una mujer joven, tal vez de 20 años, sosteniendo un bebé en una manta al sol. Cora, dijo, mi cofideicomisaria, todavía llama todos los domingos. Ella me trajo aquí hoy. Ella lo sabe todo. Nuria me miró, con los ojos firmes. Tu gente, no lo sabe, ¿verdad? Negué con la cabeza. Entonces haz lo que yo hice. Escribe tu nombre de nuevo en el centro de la historia. Haz de tu testamento lo más fuerte que escuchen. Miré mis manos. Están planeando leerlo pronto. El viejo. Javier piensa que lo va a conseguir todo. La risa de Nuria esta vez fue más aguda. Que lo haga. Que se ponga un traje nuevo. Que todos traigan sus codiciosas orejitas. Y luego entras en silencio. Que sientan cómo se mueve el suelo. Nos sentamos allí un rato más. 2 mujeres mayores bajo un árbol, viendo el viento esparcir pétalos por el camino. El silencio tenía una especie de gracia. Antes de irse, Nuria me besó en la mejilla y dijo: olvidaron quién eras. Ese es su error. Lo era, y pronto lo recordarían. Laura llegó temprano. Demasiado temprano para la mayoría de los abogados, pero justo a tiempo para alguien que entendía lo que realmente significaba la urgencia. Esta vez no llevaba maletín, solo una carpeta delgada, su teléfono, y esa voz tranquila y uniforme que nunca se deslizó en la lástima. Nos sentamos en la sala de visitas de nuevo, sin flores, sin cuadros, solo paredes beige y 2 sillas de vinilo, perfecto para lo que estábamos a punto de hacer. He preparado todo, dijo, entregándome la carpeta. Aquí está el fideicomiso formal. Aquí está la carta de revocación de todos los testamentos anteriores. Y aquí está la documentación que nombra al nuevo albacea. Asentí. Mis dedos rozaron las líneas de la firma. El fideicomiso se llama Fundación de la Vega para la Dignidad en el Envejecimiento, añadió. ¿Sigue siendo eso lo que quiere? Sí. El beneficiario principal es el fideicomiso mismo. El secundario, si el fideicomiso se disuelve, es Elena Hernández. Sonreí. Exactamente. Me observó firmar cada página con trazos lentos y cuidadosos. Mi mano aún no era perfecta. Las letras se inclinaban, las líneas temblaban, pero eran mías. La firma al pie de cada página no estaba falsificada, ni asistida. Nadie podía cuestionar mi intención. ¿Quiere dejar una declaración?, preguntó cuando terminamos. Algo para ser leído con el testamento. No, dije. Que el silencio sea la declaración.
Laura no sonreía a menudo, pero lo hizo entonces. Antes de irse, me entregó un último sobre. Aquí está su copia oficial. Yo archivaré el resto. Legalmente, es blindado. Pueden impugnar todo lo que quieran, pero no ganarán. Tomé el sobre con ambas manos, luego la miré. Hará que me odien. Ella inclinó la cabeza. Si lo hacen, ya lo hacían. Solo que estaban callados al respecto. Eso se quedó conmigo. El resto de la semana, me preparé en silencio. Elena me trajo ropa de la tintorería. Mi vestido azul marino, el de cuello alto y hombros suaves. Zapatos negros bajos, un par de pequeños pendientes de perlas que no había usado desde la boda de Javier. Cuando Carmen todavía me llamaba mamá, no ella, practicamos caminar por el pasillo, por el sendero del jardín. No me apresuré. No tenía que hacerlo. No estaba allí para hacer una entrada. Estaba allí para recordarles que existía. ¿Segura de que quiere hacer esto?, preguntó Elena la noche anterior. Me senté en el sillón, mirando mi reflejo en la ventana. Celebraron un funeral en sus mentes. Esto no es venganza, es resurrección. Ella no replicó, pero sus ojos se suavizaron. La mañana de la lectura, Elena me condujo. Me senté en el asiento del pasajero con el sobre en mi regazo, sin abrir. No necesitaba leerlo de nuevo. Sabía lo que decía. Cada cláusula, cada condición. Lo había escrito no con prisa, sino con claridad. La oficina del abogado estaba en un edificio de cristal, demasiado moderno para su propio bien. Suelos pulidos, amplios ventanales, plantas artificiales. La asistente de Velasco levantó la vista cuando entramos y se puso pálida. Señora de la Vega, tengo una cita, dije, dando un paso adelante. Mi bastón golpeó una vez, luego otra, firme como un metrónomo. Ya están dentro. Bien. Miré a Elena. Ella asintió una vez. Esperaré afuera. No. Entre conmigo. Ella parpadeó. ¿Segura? Sí. Usted es la única que merece escuchar esto. Entramos juntas justo cuando Javier dijo las palabras que había esperado 2 semanas para oír. Por fin, nos repartiremos los 8 millones de mamá. Entré, y a la sala se le olvidó cómo respirar. Velasco se puso de pie al entrar, casi tirando una pila de carpetas en su apuro. Señora de la Vega, respiró como si yo fuera un fantasma saliendo de su pasado. Nosotros, no lo sabíamos. No, no lo sabían, dije. Mi voz era clara, firme y más suave de lo que pretendía, pero en esa sala, incluso un susurro habría resonado. Javier estaba congelado a medio camino de ponerse de pie. Carmen se agarró las perlas, como si alguien hubiera disparado una alarma de incendios. Daniel parpadeó, luego miró detrás de mí como si esperara que yo fuera una alucinación, seguida de una enfermera con un gráfico. Solo Sara habló. Abuela. Hola, Sara. Dije, no sin amabilidad. Nadie más se movió. Me giré hacia Velasco y le extendí el sobre. Estaba a punto de leer un documento anticuado. Este es el actual, dudó. Firmado, notariado, atestiguado, archivado. Añadí. Legalmente sólido. ¿Quiere verificar? Yo. Sí, por supuesto. Lo tomó con manos temblorosas, se sentó lentamente y escaneó la primera página. El color se drenó de su rostro antes de que siquiera llegara a la segunda cláusula. Carmen encontró su voz primero. Espera. ¿Qué es esto? Velasco la miró, luego a Javier. Este es un nuevo testamento que anula todos los documentos anteriores. Javier se inclinó hacia adelante. Usted me dijo que ella estaba. Se detuvo en seco, tragó saliva. Tuvimos una conversación. Usted dijo. No dije nada, replicó Velasco rápidamente. Usted solicitó una copia. La proporcioné. Eso es todo. ¿Qué dice?, preguntó Daniel. ¿Qué hay en el nuevo? Velasco se ajustó las gafas. Todo el patrimonio, todos los bienes líquidos, propiedades e inversiones han sido colocados en un fideicomiso privado. El fideicomiso está diseñado para financiar una fundación sin fines de lucro. ¿Una qué?, espetó Carmen. Dedicada a apoyar a mujeres mayores en cuidados de transición. Terminó Velasco. El silencio que siguió fue largo y agudo. ¿Está bromeando?, dijo Javier. Finalmente entré por completo en la sala, el bastón haciendo clic contra el azulejo. Parece esto una broma, Javier.
Él se levantó. No puedes hacer esto. Ya lo hice. No estás pensando con claridad. Carmen intervino. Esto es manipulación de ancianos. Alguien te ha influenciado. ¿Quién te incitó a esto? Fue una enfermera. Cuidado, dije. Solo eso, nada más. Velasco se aclaró la garganta. El testamento incluye una declaración de capacidad mental firmada por 2 médicos. Fechas, firmas, evaluaciones. No hay indicación de coerción. Se han cumplido todos los estándares legales. Nos mentiste, dijo Daniel de repente, como si las palabras lo sorprendieran incluso a él. Nos dejaste pensar. No, interrumpí. Ustedes decidieron lo que querían creer. Escucharon, derrame y pensaron línea de llegada. Vieron mi silencio y lo confundieron con permiso. Comenzaron la división de una vida antes de que hubiera terminado. Pero somos tu familia. La voz de Carmen se quebró. No puedes simplemente regalarlo todo a extraños. La miré. Se lo di a personas que no olvidarán que todavía estoy respirando. La voz de Javier era baja ahora, peligrosa en su contención. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué se supone que debemos hacer? Sostuve su mirada. Adaptarse. Como hice yo cuando murió tu padre. Como hice yo cuando ninguno de ustedes vino al hospital. Como hice yo cuando empezaron a hablar de mí, en tiempo pasado. No lo entiendes. Espetó. Teníamos planes. La universidad de Sara, la cabaña, la jubilación. Nada de eso era mío para planear, dije. Y sin embargo, de alguna manera lo hicieron. Sara no se había movido. Me miró en silencio, la única que no ardía de indignación. Suavicé mi voz. Estás en el plan de cuidados del fideicomiso, Sara. Matrícula incluida. Eres la única que llamó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió sin hablar. Javier agarró el borde de la mesa. Nos estás castigando. No, dije, me estoy recordando a mí misma. Y con eso me giré y salí. Elena estaba esperando en el pasillo. No preguntó qué había pasado. No necesitaba hacerlo. Caminamos de vuelta al ascensor paso a paso, cada movimiento lento, seguro, definitivo. Detrás de nosotros, el silencio en esa sala se extendió, amplio y pesado. La cafetería estaba tranquila, del tipo de lugar donde el café nunca dejaba de fluir y nadie preguntaba por las lágrimas. A mitad de la tarde, Elena me dejó y fue a buscar una receta. Dijo que volvería en 1 hora. Me senté junto a la ventana, pedí un té que no bebería y observé a un par de adolescentes cruzar el estacionamiento, los brazos entrelazados como enredaderas. Por un momento, recordé tener 21 años. La mano de Luis en la mía, la forma en que solíamos escabullirnos después del servicio dominical, solo para sentarnos en silencio detrás de la ferretería. El timbre de la puerta sonó. Sara entró, me vio. Dudó lo justo para hacerme pensar que podría irse. Luego se acercó y se sentó frente a mí. No habló al principio. Solo se quitó la chaqueta, la dobló con demasiado cuidado, como un tic nervioso. «Viniste», dije. No sabía si debía. No tenías que hacerlo. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero secos ahora. Quería hacerlo. Una camarera apareció. Tomó su pedido. Café solo. El mismo que yo solía tomar antes de las advertencias de presión arterial. Yo no lo sabía. Dijo Sara una vez que estuvimos solas. Sobre el testamento, sobre nada de esto. Te creo. Hurgó en la esquina de la servilleta. Papá está furioso. Mamá no habla. Daniel se fue justo después de que tú lo hicieras. Esperaba todo eso. Creo que van a intentar impugnarlo. Pueden intentarlo. Ella asintió. Luego me miró con algo parecido al dolor. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque todavía me mirabas como si fuera tuya, dije en voz baja. No como si fuera una cartera que aún no se había cerrado. Hizo una mueca. No siempre fueron así. No. Pero lo fueron el tiempo suficiente. Ella se quedó en silencio. La camarera regresó, dejó su café, desapareció de nuevo. No quiero tu dinero, dijo Sara de repente. Lo sé. Simplemente. Desearía que hubiéramos hablado más antes de todo esto. Siento que me perdí algo. Extendí la mano por la mesa. Mi mano aterrizó suavemente sobre la suya. Su piel estaba fría,
sus dedos temblorosos. No te perdiste nada, dije. Viste lo que importaba. Respiró hondo como si quisiera decir algo más. Luego sacudió la cabeza. Mamá solía decir que eras anticuada, que no entendías cómo eran las cosas para nosotros. Creo que tal vez nosotros no entendíamos cómo eran las cosas para ti. No lo expliqué bien, admití. Pensé que dar era suficiente. Debería serlo, susurró. Sí, pero la gente olvida lo que vino antes del dar, lo que costó. Nos sentamos allí, las dos, no del todo familia, y no del todo extrañas. Ya no era una niña. Yo no era su dulce abuela con un plato de caramelos duros en la mesa. Éramos solo dos mujeres que finalmente se encontraban en medio de la verdad. ¿Los odias?, preguntó. No, pero he dejado de disculparlos. Sara asintió. No intentó defenderlos de nuevo. No necesitaba hacerlo. Cuando Elena regresó, me levanté lentamente, apoyándome en la mesa. Sara también se levantó. «¿Volveré a verte?», preguntó. «Si quieres», dije. «Pero no por nada que pueda darte». Me abrazó rápido, firme, y no para aparentar. «Solo te quiero a ti», dijo. Por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió suficiente. La casa estaba tranquila cuando regresé. Demasiado tranquila, el tipo de silencio que no era pacífico, sino expectante, como si las paredes mismas estuvieran esperando que alguien se disculpara. Elena me ayudó a llegar al porche. Abrió la puerta con la llave de repuesto que había recuperado semanas atrás, de su escondite bajo el sapo de cerámica, una cosa ridícula que Luis insistió una vez en colocar allí, diciendo que le daba carácter. Solía reírme de él por ello. Ahora no podía obligarme a moverlo. «¿Quiere que me quede un rato?», preguntó Elena. «No», dije. «Esta parte necesito hacerla sola». Ella asintió, sin ofenderse, y desapareció por el camino. Su coche ronroneando suavemente mientras se alejaba. Me quedé en la puerta un momento, dejando que el aire me golpeara. Ya no olía a limones. La obsesión de Carmen por la limpieza química había dejado el lugar plano e inodoro. Incluso la madera parecía apagada. Entré en la sala de estar. Todo todavía estaba escenificado a partir de las fotos listas para el mercado. Tonos neutros, cojines demasiado rígidos para usar, mis cortinas reemplazadas por paneles grises modernos que no combinaban con nada. El piano se había ido. También los edredones. Incluso el reloj había sido cambiado. Ya no había tic-tac, solo números digitales en una pantalla en blanco. Era una casa ahora, no un hogar. Me dirigí a la cocina, la silla en la que siempre me sentaba, mi silla, faltaba. Probablemente la habían tirado, pensando que nadie querría algo con tantos años en sus cojines. Me apoyé en la encimera, cerré los ojos, y de repente volví. Luis de pie, junto a la estufa, tratando de hacer panqueques, y quemando todos y cada uno. Javier, a los 10 años, arrastrando un proyecto de ciencias con cuerda y bicarbonato de sodio. Daniel con las rodillas raspadas, pidiendo un beso para curarlo. Mañanas de Navidad, con cintas enredadas en las patas de la mesa. Sara apenas caminando, presionando las palmas contra la puerta de cristal, gritando: «Nieve, nieve». Abrí los ojos de nuevo. Todo se había ido, pero había sucedido. Eso importaba. Luego fui al dormitorio. Habían empacado todo. Mi ropa, mis zapatos, incluso mi cepillo, y mi viejo frasco de perfume. Encima de la cómoda había una pila de archivos etiquetados para triturar. Mi letra me devolvió la mirada desde un sobre. Notas que una vez hice sobre instrucciones de entierro, preferencias, pensamientos. Javier debe haber asumido que las había escrito como guía. No había leído lo suficiente para ver la última línea. No me entierren hasta que haya tenido la última palabra. Me senté en el borde de la cama, no la que había dormido durante décadas, sino la nueva, estéril y cuadrada. Mi cuerpo estaba cansado, más cansado de lo que había dejado ver a nadie, pero por dentro, algo se sentía ingrávido. Lo había hecho. Por una vez, no había esperado demasiado. No les había dejado escribir el final por mí. Alcancé la carpeta que había traído, mi copia del testamento, el fideicomiso, el cierre. La puse en la mesita de noche, no por orgullo, sino por prueba, en caso de que alguna vez dudara de nuevo de que había hablado claramente, de que había reclamado algo. El teléfono sonó en la cocina. No me moví. Que llamaran.
que llenaran buzones de voz y burbujas de texto con disculpas envueltas en explicaciones. No necesitaba escucharlos. Por ahora, la única voz que quería en mi cabeza era la mía. La primera carta llegó 2 días después de que me mudara de nuevo. Sobre crema, papel pesado, remitente grabado en plata. Javier no había escatimado en gastos. El contenido fue lo que esperaba. Una preocupación formal sobre mi estado mental, una solicitud para pausar la ejecución del Nuevo Testamento, y una amenaza sutil disfrazada de preocupación. Solo queremos lo mejor para ti. Madre, no hagamos esto más difícil de lo necesario. La doblé pulcramente, y la dejé caer en la papelera. A la mañana siguiente, llegó un correo electrónico. Daniel, esta vez menos pulido, más directo. No sé qué tipo de consejo estás recibiendo, pero estás siendo imprudente. Esta no eres tú. Es curioso cómo la gente dice eso. Esta no eres tú, cuando lo que realmente quieren decir es, esta no es la versión de ti que prefiero. Carmen llamó, dejó un mensaje de voz que no me molesté en revisar. Luego otro. Luego envió un mensaje de texto. Carmen, deberíamos hablar. Esto no es sano. Te estás aislando. Carmen. Javier dice que has cambiado. Estoy de acuerdo. Carmen. Solo estamos tratando de proteger lo que papá construyó. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luis no había construido esto. Me había ayudado a construirlo, pero era mío. El peso de ello, la preocupación de ello, los años, vivían en mi columna vertebral, en mis nudillos, en mis rodillas que crujían cada vez que me levantaba demasiado rápido. No estaban enojados porque yo había cambiado. Estaban enojados porque había dejado de fingir. El tercer día, vinieron a la puerta. Yo estaba en el jardín cortando hojas muertas de un rosal que milagrosamente había sobrevivido al paisajismo de Carmen. Vi su coche entrar, elegante, alquilado, algo demasiado suave para nuestro camino de grava. Javier salió primero. Traje, chaqueta, corbata, zapatos pulidos, como si pensara que vestirse como un banquero ayudaría a su causa. Madre, llamó Javier, seguí cortando. Madre, más fuerte esta vez. Tengo un nombre, dije sin levantar la vista. Exhaló como un hombre que intenta practicar la paciencia, que en realidad no se había ganado. Necesitamos hablar. Entonces habla en privado. Esta es mi casa. Si necesita privacidad, necesita honestidad. Se quedaron allí moviéndose incómodos. Has sido manipulada, dijo Carmen finalmente. Esta mujer, Elena, no es una mujer, la interrumpí. Es una persona, y es la única que se sentó conmigo cuando no podía hablar. Javier dio un paso adelante. Estás cometiendo un error. No, dije. Cometí uno hace 20 años, cuando dejé que pensaran que el dinero siempre vendría con el silencio. Se estremeció. Solo queremos ayudar, dijo Carmen casi suplicando. No hay vergüenza en necesitar orientación a tu edad. La necesité cuando murió Luis. La necesité cuando saqué una segunda hipoteca para mantener a Daniel en la universidad. La necesité cuando ambos se sentaron en mi cocina y me dijeron que debería vender el negocio, porque era demasiado para una mujer de mi edad. Pedí ayuda entonces. Nadie la ofreció. Finalmente me puse de pie, sacudiendo la tierra de mis guantes. Vinieron aquí por algo. Díganlo. Javier miró a Carmen, y luego a mí. Queremos impugnar el testamento, asentí. Pueden intentarlo. ¿De verdad quieres que tu legado se enrede en un tribunal?, preguntó Carmen. ¿Quieres que extraños lean tus finanzas, que despiecen tus registros de salud? Si ese es el costo de decir la verdad, dije. Que así sea. Se quedaron allí un momento más, como si esperaran que cambiara de opinión. No lo hice. Cuando se giraron para irse, Carmen miró hacia atrás una vez. Su rostro ya no estaba enojado, solo cansado. Pero yo ya no estaba cansada. La carta del abogado llegó en un sobre de Manila, con demasiados sellos y demasiada confianza. El nombre del bufete estaba grabado en verde oscuro. Javier no había escatimado en gastos. De nuevo, petición de revisión de incapacidad, presentada en el Tribunal del Condado. Firmada, sellada, programada. Estaban impugnando el testamento después de todo, no por motivos de equidad, sino de aptitud. Querían demostrar que yo no había sabido lo que estaba haciendo, que Elena me había influido,
que mi mente era lo suficientemente frágil como para romperse bajo la sugerencia. Lo leí 2 veces, luego una vez más, sin ira, sin pánico, solo un dolor constante y familiar, como una vieja articulación despertándose antes de la lluvia. Elena me encontró en la cocina, los papeles abiertos en la mesa junto a mi té. «Está bien. Estoy bien», dije. «Ellos no. Llamamos a Laura esa tarde». Ella no se inmutó. «Que vengan», dijo. «Presentaremos las evaluaciones, las grabaciones de audio, la cadena de custodia completa. Perderán antes de que se sienten». Y lo hicieron. 2 semanas después, el juez desestimó la petición antes de que llegara a audiencia. Los documentos eran claros, las declaraciones médicas firmes, el testamento hermético. Laura se había preparado para cada ángulo. Aún así, el abogado de Javier envió una carta más. Esta era más suave, una apelación final para resolver las cosas de manera amistosa, una sugerencia de compromiso, quizás un pequeño desembolso, un gesto. La rompí por la mitad. No quería castigarlos, simplemente ya no quería fingir. El fideicomiso se puso en marcha discretamente. Laura me ayudó a registrar la organización sin fines de lucro, abrir las cuentas, comenzar la primera fase de desembolsos. Nombramos el primer fondo en honor a Luis. La subvención Luis Grant para vivienda independiente. Elena lloró cuando se lo dije. No tenía que hacer eso. Lo sé, dije. Por eso importa. Ella se mudó a la habitación de arriba una semana después, no como cuidadora, sino como inquilina. Pagaba el alquiler, cortaba el césped, traía el correo cuando yo lo olvidaba, pero por las noches tomábamos té en la cocina y hablábamos de todo lo que solía quedarse sin decir. Era pacífico. Por primera vez en años, la casa se sentía llena sin estar abarrotada. Javier dejó de llamar. Carmen envió un último mensaje de texto, una disculpa fría envuelta en falsa gracia. Daniel no envió nada. Sara venía una vez a la semana. Traía pan fresco, libros que no había leído y noticias del campus. Se sentaba en el porche conmigo y escuchaba. Realmente escuchaba. Como nadie lo había hecho en años. «Ya no estás enojada», dijo una vez. «No», dije, «solo Clara». Ella sintió como si entendiera. Los periódicos no lo cubrieron. No hubo titulares, ni escándalos, ni revelaciones. Solo una mujer, vieja y olvidada, que se recordó a sí misma a tiempo. Pero la voz corrió discretamente de una mujer a otra. La vecina que me preguntó cómo había establecido el fideicomiso. La enfermera de El Almendro que me escribió una carta preguntando si podía ayudar a su madre. La mujer de la iglesia, que envió una tarjeta sin nada dentro más que su número de teléfono y las palabras: «Creo que estoy lista». A veces todo lo que se necesita es que una persona elija no desaparecer. A veces esa es toda la revolución. Y yo no lo había planeado así. No quería ser un símbolo, simplemente no quería morir en silencio, en los márgenes del balance de otra persona. Me senté en el porche una mañana a finales de octubre, con un chal alrededor de los hombros, la luz del sol suave. Elena trajo 2 tazas de café y se sentó a mi lado. «¿Estás pensando?», dijo. «Siempre en ellos». «No», dije. «¿En cuánto tiempo me llevó decir no más?». Ella asintió. «Pero lo dijiste». «Sí, y lo dije en serio». El viento agitó los árboles lento y seguro, y por una vez, no estaba esperando nada. Las mañanas llegaban suaves ahora, no más alarmas, ni extracciones de sangre programadas, ni pasos resonando en pasillos largos y estériles, solo el zumbido del refrigerador, el crujido del papel mientras lo desdoblaba. Aunque rara vez leía más que el tiempo, la tranquilidad ya no se sentía vacía, se sentía ganada. Me levanté lentamente, no por dolor, aunque siempre había algo, sino por paciencia. El cuerpo aprende a no apresurarse una vez que ha sido traicionado. Serví una taza de café, no demasiado caliente, con una cucharada de azúcar, y me senté en la silla junto a la ventana. La buena, la que Javier había querido reemplazar con algo más moderno. Hice que me la trajeran de vuelta. Pagué a los transportistas yo misma. Crujió cuando me senté. Sonreí cuando lo hizo. Al otro lado de la calle, la viuda Reynolds regaba sus plantas del porche en bata y calcetines peludos. Me saludó cuando me vio. Levanté mi taza en respuesta.
Nunca habíamos sido cercanas, pero ambas habíamos envejecido lo suficiente como para no necesitar razones para la amabilidad. Adentro, Elena se movía en silencio. Tenía su propio ritmo, yoga matutino, música en la cocina. Hoy era algo suave y lento, una voz de mujer de los años 60, todo aliento y aspereza. ¿Quieres tostadas? Llamó. Solo una. Hizo dos de todos modos. Añadió mermelada. A las 10 llegó el correo. Una carta del banco, una de la fundación y una tarjeta de agradecimiento de una mujer llamada Beatriz, cuya madre había recibido su primera subvención de vivienda el mes anterior. Lloró cuando firmamos el contrato de alquiler. Decía la tarjeta. Dijo que se sentía como si alguien recordara que todavía estaba aquí. La clavé en el tablón junto a la puerta, junto a la última postal de Sara, junto a la foto de Luis en la lavandería, sosteniendo una correa rota como si acabara de descubrir oro. La casa seguía siendo mía, no solo por la escritura, sino por la sensación. Las esquinas se habían suavizado de nuevo. Los muebles pertenecían. La nevera estaba llena de cosas que yo elegía. No más kits de comida, no más batidos de proteínas. Nadie preguntó si me gustaba. Por las tardes, escribía cartas. No largas, solo unas pocas frases. Escribía mujeres que había conocido en mi vida y con las que había perdido el contacto. La secretaria de la iglesia que solía traer boletines extra a Luis cuando no podía ir. A la chica que embolsó mis compras el año que la tormenta cortó la electricidad durante 3 días. A una ex trabajadora que no había visto desde 1998. No todas respondieron, pero algunas lo hicieron, y eso fue suficiente. Una noche, caminé por el sendero del jardín trasero. Elena había replantado las rosas, no por estética, sino por recuerdo. Dijo que las cosas deberían crecer donde las cosas una vez florecieron. Pasé el viejo banco y me senté. Desde aquí podía ver las ventanas iluminadas. Mi casa todavía mía, no un bien, no una herencia, solo un lugar donde vivía mi aliento. Pensé en Javier, en Daniel, en Carmen, no con amargura, solo con distancia, como recordar un viejo dolor, algo que el cuerpo no olvida, pero ya no teme. No me pregunté si volverían a llamar. Ese no era el punto. El punto era que no había esperado a que me dieran permiso para vivir. No hubo ceremonia, ni titulares, ni corte de cinta. La fundación abrió sus puertas en un bungalow reconvertido, cerca del límite de la ciudad, una vez una clínica dental, ahora pintado en amarillos cálidos y grises suaves. El cartel en el frente decía simplemente: La Fundación de la Vega, dignidad, refugio, voz. No hablé en la inauguración, no posé para una foto. Me quedé en la parte de atrás, cerca del pasillo que conducía a las primeras 3 habitaciones, ahora amuebladas para mujeres sin otro lugar a donde ir. Había una mujer llamada Clarisa en la habitación 1, 72 años, desalojada después de que su hija se mudó de estado y dejó de pagar el alquiler. En la habitación 2, Anita, una auxiliar de enfermería jubilada cuyas rodillas se habían rendido antes que su jubilación. La habitación 3 aún no se había llenado, pero la cama estaba hecha. Elena hizo el recorrido. Sara se encargó del papeleo. Yo me quedé mirando. Después, volvimos a casa. Sin champán, solo té y galletas de mantequilla. Esa noche, me senté en el porche de nuevo. El mismo chal, el mismo aire tranquilo. El viento había cambiado, más fresco ahora. El otoño se acumulaba en las esquinas del jardín. Sara salió y se sentó a mi lado. Era más alta de lo que recordaba. No por centímetros, sino por presencia. No solo había cambiado, se había convertido. Hablé con papá, dijo. La miré. Dijo que lo traicioné. Añadió en voz baja. Dijo que tomé tu lado. No hay lados. Dije. Solo hay opciones. Le dije eso. Me colgó. Nos sentamos un rato. ¿Crees que cambiará de opinión?, preguntó. No. ¿Estás bien con eso? Lo pensé. No estoy enojada, dije. Pero no estoy esperando. Se acercó. Me apretó la mano. La gente siempre piensa que el perdón es una puerta que dejas abierta, dije después de un momento. Pero a veces es solo una luz que apagas para poder dormir. Sara asintió. ¿Dormiste anoche? Por primera vez en años. Una semana después, recibí una carta. Sin remitente. Dentro una foto. Yo,
Luis y los chicos. Verano del 80, y uno en el lago. Alguien debe haber tenido una copia. En el reverso, con la letra de Javier. Sí te queríamos. Simplemente no lo demostramos bien. Sin firma, sin disculpa, solo eso. No respondí. Tampoco la tiré. La clavé junto a la tarjeta de Beatriz. A veces la verdad llega tarde. A veces no llega en absoluto. Vives de todos modos. Reconstruyes en silencio, completamente. Si estás leyendo esto y eres una hija, o una madre o alguien a quien alguna vez le dijeron que esperara en silencio, mientras otros deciden lo que es mejor para ti, te diré lo que nadie me dijo lo suficientemente pronto. No eres un comodín. No eres un activo. Y no debes tu silencio a cambio de ser tolerada. Tu voz no llega tarde. Tu memoria no ha expirado. Tu poder no necesita permiso. Cuenta tu historia. Y si ya lo has hecho, cuéntala más fuerte.